Museo de Sitio Intiñán. Ven y aprende de nuestra cultura y comprueba que estás en la verdadera mitad del mundo con divertidas y sencillas actividades. Te esperamos los 365 días del año, de 9:30 a 17:30. Estamos ubicados del redondel de la ciudad turística mitad del mundo, 250 metros vía Calacalí. Para más información, comunícate al 2395-122. Un inmenso amor a Dios y una pasión por la Gran Comisión nos convierte en la iglesia que ama, impacta y da esperanza al mundo. Iglesia Bautista Betania. Quito, sector norte, Avenida de la Prensa, N47253 y Gonzalo Salazar. Sur, Avenida Rodrigo de Chávez, entre 5 de junio y Galte. Valle de los Chillos, en Sangolquí, Redondel del Colibrí. Betania La Merced, Termas y Calle 5, Campamento Bautista. Malchinguí, Barrio Pichincha y García Moreno. La Unión Quirindé, Excentro de Exposiciones Torres. Guayaquil, Avenida del Ejército y Piedrahíta. Iglesia Bautista Betania, tu casa, te sentirás en familia. Hay vida en Jesús, dile una amiga. Muy buenos días, amado Ecuador, qué lindo abrir nuestros ojos a este espectacular día viernes 16 de marzo del año 2012 y damos la honra y la gloria al Señor nuestro Dios que nos regala la vida y esta vida en abundancia que Dios nos la da es justamente para vivirla para el Señor, no malgastándola en cosas vanas. Especialmente hoy día viernes, cuidado con aquellas invitaciones que nos pongan en situaciones de riesgo. Recuerda, solo tenemos una vida y por ende las sabias decisiones o las malas decisiones traerán consecuencias y nosotros tendremos que vivir con lo que hayamos decidido. Buenas decisiones, buenas consecuencias. Malas decisiones, terribles y vergonzosas consecuencias, y por eso sé sabio el día de hoy y más bien di no y apártate, corre, huye de aquellas invitaciones o aquellas situaciones que le puedan a usted poner en situaciones de riesgo o en situaciones que vaya a traer después terribles consecuencias. No solamente pienses en el placer, piensa el segundo después del placer. ¿Qué va a acontecer? Ofendo a Dios, me aparto de Dios y vienen consecuencias terribles. Así que mucho ojo. Y amados queridos, ya que el día de hoy tenemos que escribir mucho, quiero ser breve en los anuncios y de una ponernos a escribir. Recuerde, para las personas que recién nos están sintonizando, el Señor nos permitió compartir con todos ustedes y nos dotó de este deseo de poder escribir y hemos escrito 6 libros de tremendo impacto, escritos de una manera que todo el mundo lo puede entender, nada de palabrerías medias raras o rebuscadas. Y el primer libro que quisiera compartir con ustedes, mis amados hermanos, es algo que está pasando en el Ecuador. Hombres que abusan de sus esposas, igual esposas a los hombres, pero la mayoría de los casos, la mayor caso de denuncias, hombres que golpean a sus mujeres, y no solamente que las golpean con el puño, hay golpes que también no se ven, y es cuando de la boca del varón salen cosas o insultos muy grandes, y hemos escrito este librito, este manual, incluyendo fotografías de cosas que está pasando en nuestro Ecuador. Y tú, mujer amada, ¿cómo puedes escaparte de una relación que te causa mucho dolor? También este precioso libro, Las 7 mentiras de la Navidad, y también con de una manera increíble escrita, que también tiene mucha información para que usted pueda desistir de las tradiciones y costumbres al cual nosotros estamos acostumbrados. También este libro espectacular para el matrimonio y la pareja, Sí para toda la vida, un libro que de verdad le va a fascinar a usted y cómo avivar la llama del fuego, cómo perdonarse y cómo alentarse el uno al otro para seguir adelante hasta que la muerte los separe. Y también Dios nos permitió escribir este librito para cómo tener un tiempo devocional con Dios, cómo empezar todas las mañanas en oración, cómo tomar apuntes en el mensaje a la congregación donde usted va y cómo crecer en intimidad y en amores con Dios. El peligro de las sectas.
Ahora más que nunca pululan en nuestro bello Ecuador sectas y sectas peligrosísimas. ¿Cómo yo puedo identificar una secta? ¿Cómo yo sé si a la iglesia que estoy yendo es una iglesia cristiana o es simplemente un negociado de comunidades que venden la fe o que te invitan a parar de sufrir? Aquí está este libro impactante para usted y su familia, y por supuesto este libro maravilloso, este manual, casi 500 páginas de cómo comprender la Biblia, cómo estudiar la Biblia, cada libro de la Biblia con sus perlas, la introducción, cómo usted puede entender, comprender, interpretar correctamente la Biblia. Mucha gente dice, bueno, es que las personas interpretan la Biblia a su manera. Bueno, aquí está la manera correcta de interpretar, conocer toda la Biblia para entender toda la doctrina cristiana en este fascinante libro que Dios nos ha regalado, con explicaciones muy profundas, detalladas, y este libro se lo recomendamos para usted y toda su familia. Y recuerden que todos estos libros usted los puede conseguir en la Iglesia Bautista Betania más cercana a usted, tanto en Guayaquil, Avenida El Ejército y Piedrahíta, como acá en Quito, al norte, al sur, en Sangolquí, en Malchinguí, La Merced y en La Unión, en Quirindé. Ahí estamos en todas las iglesias Bautista Betania, está todo nuestro material para que usted, si así lo desea y quiere enriquecer su conocimiento, ahí estamos este fin de semana, especialmente donde le abrimos el corazón y le invitamos a que venga a nuestra iglesia. Recuerde que si usted no tiene una iglesia de sana doctrina o si se cambió de lugar y de pronto está buscando un lugar donde usted pueda servir, sirviendo a Dios primero, sirviendo a sus hermanos, no a ser servido, ¿ok? Esa no es la actitud de un cristiano. Usted va a la iglesia a servir, a comprometerse, a recibir palabra de Dios, a alimentarse, a crecer espiritualmente, pues entonces le invitamos a Betania, venga. Y recuerde, a los que viven acá en Quito, mañana a las 7:30 de la mañana tenemos un culto especial aquí en Betania Norte, pensando en usted y en todas sus actividades, personas que trabajan sábado y domingo también, y de pronto el sábado a las 7:30 le queda perfecto este horario, pues venga, mañana solamente aquí en Betania Norte, Avenida La Prensa y Gonzalo Salazar esquina, okay, frente a Diarca o frente a la agencia del diario El Comercio Norte por el Parque de la Concepción. Aquí estamos para servirle mañana a las 7:30. Y recuerden, nuestro programa, dile a un amigo, hay personas increíblemente que todavía no saben porque no ponen atención, escuchen bien, nuestro programa es de lunes a domingo de 6 a 7 de la mañana. Mañana tenemos un programa especial con mi esposa Pauli todos los sábados, es para darle un recreo al aprendizaje, y el día sábado compartimos con ustedes notas importantes de nuestro diario vivir en el Ecuador, de anuncios importantes y también un programa dedicado a la familia con temas de actualidad, de medicina, de belleza, en fin, eso lo hacemos los días sábados. El día domingo es a las 6 de la mañana, son las prédicas que hicimos el año pasado aquí en Betania, en nuestras iglesias, amados queridos, hablando sobre cómo ser idénticos a Jesús. Pero el día sábado a las 7:30 de la noche tenemos un programa especial para la pareja, el matrimonio, la familia y los jóvenes. Eso usted no lo puede perder, a las 7:30 de la noche, para que usted le diga a todos sus amigos y familiares y nos acompañe. Vamos a orar e inmediatamente nos disponemos a aprender, y acuérdense que le vamos a estar esperando con los brazos abiertos para juntos adorar a nuestro Dios, cantarle a nuestro Dios y aprender de nuestro Dios, hermanos queridos, el mensaje que nosotros tenemos que proclamar al Ecuador y al mundo entero. Vamos a orar. Papito Dios, gracias por este bello día viernes que nos regalas, y en este viernes queremos descansar en ti. Queremos exaltarte, glorificarte y deleitarnos en ti con nuestros familiares y amigos. Y nos preparamos, Señor, para este fin de semana, ir a tu casa, al templo, adorarte, exaltarte, a ser parte de la iglesia, las personas que adoramos y exaltamos tu santo nombre, e ir a servirte, sirviendo a los demás. Y nos preparamos, Señor, para un corazón limpio y puro delante de ti, venir a presentarte la mejor y única ofrenda que tú deseas de tu pueblo, un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado. Y nos preparamos para el día de mañana y el día domingo, ir a tu casa a ofrendarte nuestro corazón, exaltándote, alabándote y de todo corazón dispuestos a recibir tu palabra.
Señor, perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad. Alístanos, Señor, para ese día de fiesta este fin de semana en tu casa para adorarte y alabarte. Bello Dios y Señor, queremos pedir tu bendición sobre nuestro presidente y su familia y todas las autoridades de nuestro bello Ecuador, igual que a la familia ecuatoriana, que tú seas poniendo en cada uno de nosotros el deseo del querer como el hacer, y que también el presidente y su familia y toda autoridad y todo ecuatoriano se prepare para ir al templo a adorarte, no al templo de los ídolos, no al templo sectario, sino al templo donde tu nombre es exaltado, donde tu palabra es predicada y donde todo un pueblo se humilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores para exaltar su santo nombre. Señor, queremos poner delante de ti nuestras peticiones, que tú las conoces, y nos unimos en oración a nuestros amados amigos y hermanos que en este momento claman por un milagro, claman por tu presencia y aprobación para alguna cosa que ellos están pasando. Por favor, Dios mío, no te tardes en concederle esa petición, tocar el vientre de aquella mujer que no puede concebir y ha clamado, ha llorado, ha suplicado. Concédele, Señor, abre esa matriz, bendice ese vientre y produce en ella vida. Vida, Señor, un hijo que tanto te pide, concédele la petición de su corazón. Y gracias, Dios mío, por lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y continuamos aprendiendo sobre este don que tú regalaste a tu iglesia. Háblanos, enséñanos e instrúyenos para entender correctamente cuál es el propósito del don de los diferentes géneros de lengua. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. All right. Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Vamos a escribir mucho el día de hoy. ¿Ok? Vamos a escribir mucho, pero es muy importante porque esto le va a servir a usted para que aprendamos bien sobre este don. Y el Espíritu Santo así ha querido, hermanos queridos, y hemos aprendido dos partes sobre este don, ya que es el más mal usado o el más abusado dentro de los otros dones. Hay otros que ni siquiera se los toma en cuenta. Y dése cuenta cómo hemos estado aprendiendo cosas impresionantes sobre los diversos dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. Y hay muchos que ni siquiera han sabido o han entendido o han enseñado la importancia de cada don. Pero siempre se ha hablado del don de lenguas, y este es un don que ha traído mucha confusión a la iglesia del Señor. Por eso hemos ido despacio y continuamos yendo despacio. Y amados queridos, el día de hoy, en la tercera parte sobre el estudio de lenguas, me gustaría recapitular, enfatizar algo de Hechos, ¿okay? La segunda manifestación también cuando fue Pedro y Cornelio, y después el apóstol Pablo, que fue a los 12 discípulos de Juan el Bautista. Eso vamos a estar viendo el día de hoy, ¿okay? Y concluiremos este estudio sobre el don de lenguas el día lunes, amados míos, para que hayamos captado bien la idea de para qué sirve ese don, y continuamos los estudios sobre esta capacitación que el Espíritu Santo le da al creyente. Por eso recuerde, es importante que usted se congregue. No es bíblico que usted se quede con sus dones guardados en la casa. Ahora entienda que no es correcto decir, yo no necesito ir al templo, yo puedo adorar a Dios en mi casa, y de hecho usted debe de hacerlo, pero no solamente en su casa. Usted tiene que ir al templo para poner en práctica los dones que el Espíritu Santo le ha dado y bendecir a sus hermanos con las cosas que el Espíritu Santo le ha dado a usted, que los hermanos no tienen. Y por eso es importante que usted se congregue, porque Dios te ha dado dones y Dios va a pedir cuenta de lo que Él te ha dado. Y si usted no ha utilizado sus dones, sino que los tiene escondidos, acuérdate de lo que dice la parábola de los talentos. Y recuerda, amados queridos, después de este estudio vamos a estudiar profundamente doctrina bíblica. Acuérdate que esto de aquí no se acaba. Hasta ahorita estamos hablando dentro de doctrina bíblica, los dones, pero de ahí, hermanos queridos, tenemos, hasta que el Señor venga, tanto que aprender del Señor Jesucristo. Vamos a estar estudiando lo que es el verdadero amor, vamos a estar estudiando las parábolas, los milagros, las enseñanzas, la vida, la muerte, la resurrección, lo que va a pasar en el cielo, en fin, todas esas cosas maravillosas
de nuestro Señor Jesucristo, si Él le complace, nos regala la vida y no viene antes, amados míos, vamos a aprender demasiadas cosas maravillosas para que usted se enamore del Dios Todopoderoso Creador y aprendamos a servirle como Él manda en su palabra y no por tradiciones, no por costumbres y peor, hermano, pensar que Dios es una estatua o pensar que para obtener el favor de Dios yo tengo que pagarle a Dios o coimar a Dios, coimar al líder para que Dios me haga un favor. Ubiquémonos, conozcamos bien al Señor nuestro Dios, ¿ok? Continuemos entonces en este maravilloso estudio, Doctrina Bíblica, parte número 30. 3X, XXX, aunque generalmente en las cosas mundanas XX significa algo prohibido, el número 30, Romanos, está escrito en números romanos, amados queridos, significa que llegamos a la parte número 30. Y acuérdese que usted puede ver todo este estudio completito de las lenguas, si de pronto usted no copió, en nuestra página web www.dileunamigo.tv. ¿Ok? ¿Listos para escribir? Biblia, papel y lápiz, vamos a escribir y vamos a continuar aprendiendo despacito sobre este don, el don de diversos géneros de lenguas. Continuemos con la tercera parte del estudio sobre los diferentes géneros de lenguas. ¿Ok? Esta es la tercera parte que vamos a estudiar el día de hoy. Acuérdense que no es el don de lengua, ¿ok? Es el don de diversos géneros de lenguas. Ahora, ¿ok? Vamos. El propósito del don de lenguas en Pentecostés era llamar la atención de multitudes para que escuchen el mensaje de Pedro respecto al Señor Jesús. Vamos a dejar en pantalla para que usted copie tranquilamente mientras escucha nuestra voz. Y usted sabe que estamos estudiando sobre el don de lenguas que está en Hechos capítulo 2. Hay muchas personas o las sectas enfatizan mucho de que tienes que hablar en lenguas basado en Hechos 2, pero se han olvidado de que Hechos 2 no termina solamente en la caída de el Espíritu Santo sobre los que estaban orando, sino que concluye con la predicación de Pedro. Hay que leer todo el capítulo 2 para entender por qué, para qué y en qué enfatizó el don de diferentes géneros de lenguas al caer sobre las personas que estaban orando. Acuérdate entonces, por eso usted al estudiar todo el capítulo, usted se va a dar cuenta que el propósito primordial de esa manifestación de poder del Espíritu Santo era para atraer multitudes a escuchar el mensaje poderosísimo del apóstol Pedro, que al predicar 3,000 personas se convierten a Jesucristo y después se bautizaron, hermanos queridos, y estos eran judíos. Acuérdense que no eran gentiles. Usted recuerda que vinieron judíos de todas partes, amados queridos, para la fiesta en Pentecostés, que eran 50 días después de la Pascua. Y por eso aquí hay sectas donde también sale la secta que te dicen que tienes que bautizarse solamente en el nombre de Jesús, y aquí vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Si usted lee en Hechos capítulo 2, 38, amados queridos, que Pedro les dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y ahí es donde sale la nueva secta, donde ya no conocen ni al Padre ni al Espíritu Santo, sino solo a Jesucristo, y desconocen el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que el mismo Señor Jesucristo ordenó en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y los que han escuchado de la secta, donde te dicen, tú te bautizaste en el nombre del Padre, ese bautismo no vale, te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. Porque aquí dice, bueno, para los que no saben, permítanme enseñarles, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, ¿por qué Pedro a los judíos los hizo bautizar en el nombre de Jesús? Acuérdense que estos no eran gentiles, eran judíos. Y para que un judío, escúchame, para que un judío aceptara el nombre de Jesús como Dios, indicaba que se había convertido al cristianismo, indicando que Yeshua es Adonai, Jesucristo es el Señor. Y esa era la declaración. Si usted estudia o ve cuidadosamente Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
Si ves aparte, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto le está diciendo a los judíos. Y acuérdense, para que un judío diga que Jesucristo es el Señor, era una conversión radical y total, porque ellos tenían bien claro, amados queridos, para judío, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí el pueblo judío, los judíos estaban confesando al bautizarse en el nombre de Jesús, que Jesucristo era el Señor. Esto no era para hacerlo una secta y que el bautismo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos tenían que confesar. ¿Cómo era? Ellos venían a decir, Yeshua HaMashiach es Adonai. Entonces, ahí sí se lo bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es que está diciendo que se bautizaba solo en el nombre de Jesús. Pedro les dice, bautícese en el nombre de Jesús. Es decir, que ustedes confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor y procedían a bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la correcta forma y enseñanza y así lo hicieron. No es para que usted diga, a ver, acuérdate, no puede hacer usted una doctrina solamente de un versículo. ¿Ok? Eso es muy importante para que sepa. Entonces, el don de lenguas, hermanos queridos, era para llamar la atención de las multitudes, como de hecho así aconteció. Luego de que hubo ese estruendo cuando estuvieron orando y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, se agolpó, vino mucha gente a ver qué era lo que acontecía. Esto es otra cosa que usted es muy importante que sepa, por favor. Esto de pronto escriba para que usted enriquezca su conocimiento. Para el pueblo judío, el saber que Dios está en medio de ellos, hermanos queridos, era preciso que Dios se manifestara a través de milagros, prodigios y señales. Para el pueblo judío era esencial. Si usted lee el Antiguo Testamento y todo el contexto del Antiguo Testamento, Dios siempre demostró que estaba en medio de su pueblo haciendo prodigios, señales y milagros. Como estos eran judíos, necesitaban ver que Dios estaba en medio nuevamente de Jerusalén. Recuerde que desde el último libro del Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, Mateo, hubo un silencio de parte de Dios de 450 años. Escaseaba la palabra de Dios, no había palabra de Dios, no habían profetas. Vuelve a levantarse después. El último profeta del Antiguo Testamento, amados queridos, esto es muy importante que usted sepa, es Zacarías. El último. El orden de los libros, acuérdense que esto estudiamos en el Antiguo Testamento, empieza en Génesis y termina en Malaquías, pero la Tanaj judía, el Antiguo Testamento judío, no está en el mismo orden cronológico como están nuestros libros, que empieza en Génesis y termina en Malaquías. El de ellos empieza en Génesis y termina en Segunda de Crónicas. Y en Segunda de Crónicas, el último profeta, amados queridos, del Antiguo Testamento, su nombre fue Zacarías, quien murió en el altar. Zacarías. Y después de Zacarías no hubo profeta por 450 años, un silencio de parte de Dios, hasta que surge Juan el Bautista preparando el camino. Entonces, con Juan el Bautista y con Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? A más de predicar la palabra de Dios, a más de hablar del reino de Dios, ¿qué hizo en medio del pueblo de Israel? Señales, prodigios y milagros. Esto fue muy importante para que el pueblo entendiera que Dios estaba nuevamente en medio del pueblo. Cuando Jesucristo asciende a los cielos y ahora cae en el día de Pentecostés, en la fiesta de la cosecha, los 50 días después de la Pascua, comienzan nuevamente a haber milagros, prodigios y señales para manifestarle al pueblo judío primeramente que Dios estaba visitando nuevamente el pueblo a través de Jesús. Ahora, escuchen. Otro resultado del por qué el don de lenguas, el don de diversos géneros de lenguas, otro resultado fue que Dios proveyó una señal a los judíos mediante este don de que Él estaba obrando de nuevo entre ellos. Ahora, tenía que explicarte eso para que usted pueda escribir y ahora entender. Para los judíos era esencial prodigios, señales y milagros. Y esto fue un milagro. Esto fue una señal y esto fue un prodigio. Que gente sin estudio, que haya un viento recio y con un estruendo enorme, y personas
que tengan ahora la capacidad de hablar diversos dones, las maravillas de Dios, esto fue una señal. Primero, para atraer multitudes. Segundo, para que esas multitudes vean, palpen, experimenten el conocimiento de los milagros de Dios a través de hombres que eran conocidos como lo peor. Esto, no lo peor, más bien lo más insignificante. Eso es lo maravilloso de Dios. Dios escoge lo más insignificante para avergonzar a los que se creen mucho. Y eso es lo maravilloso de Dios. Dota de inteligencia, dota de sabiduría a personas, hermanos queridos, que socialmente o nuestra sociedad no daría ni 2 reales, pero Dios dio la vida por ellos, Dios dio la vida por usted. Y por eso dice la palabra de Dios, vale la pena recalcar este versículo en 1 Corintios, mis amados queridos, si usted me acompaña, justamente esto es lo que quería manifestar Dios. 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 31, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor y no en el hombre. Escuche bien, esta parte es muy importante. Dios hace sus manifestaciones para que Él sea glorificado, no el hombre. Pedro y los discípulos y los apóstoles nunca dijeron, vea, nosotros tenemos algo que usted nos tiene, alábenos a nosotros. Como a veces a los líderes les gusta, o a aquellos que mal llamados padres, que les gusta ir por todos los lugares y tirar su mano para que la gente lo bese. ¿Cuándo hizo eso Pedro, hermano? Y si usted lee en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan sanan a un cojo en el templo La Hermosa, y le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda, y lo sana. Todos quisieron venir a exaltar a Pedro y a Juan, y dicen, oye, ubíquense, ¿cómo creen ustedes que nosotros por nuestro poder hicimos andar a este? Es Jesucristo de Nazaret, a Él honra y gloria. No es que dijo Pedro, a ver, ahora sí, bésenme, entran como que si fuera la última Coca-Cola helada o la última papa caliente y que tienen que todo el mundo adorarlo. Ay, hermanos queridos, por eso esto hay que ubicarlo bien. Dios escoge lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los que se creen mucho, para que el que se gloríe no se gloríe en el pastor, no se gloríe en el cristiano o la cristiana, se gloríe en el Señor, que es el perfecto. Ahora, ¿por qué te digo esto? Esto es muy importante, hermano. Porque este don a muchos ahora, en la actualidad, como yo hablo en don en lenguas, yo sí soy superior a los demás. Ubíquense en las cosas del Señor, hermanos queridos. El único jefe, el único líder, el único bacán de la película, su nombre es Jesucristo. De ahí todos nosotros somos igualitos. Nadie es más y nadie es menos que nadie. Todos somos iguales. Que tenemos diferentes funciones, obvio. Eso sí es obvio. Pero el jefe, su nombre es Jesús, recuerde siempre eso. Ahora, el apóstol Pablo dijo que él no hablaría cosa alguna por su propia cuenta. Esto es muy importante. Amados queridos, en la palabra anterior, en la frase anterior donde te decía que él estaba obrando nuevamente entre ellos, es muy importante leer Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Esta partecita me había olvidado, pero vale la pena recalcar ahora. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Permítanme leer, que esto es muy importante recalcar. 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad? Para los que querían saber dónde dice en la Biblia que Dios se manifestaba a través de prodigios, milagros y señales, aquí está. Por eso es importante volver a recalcar, ya me había saltado y pido disculpas eso por volverlo a hacerlo retroceder, en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahora sí, continuando, el apóstol Pablo dijo que él no hablaría cosa alguna de su propia cuenta. Es decir, todo lo que él hablaba era para glorificar el nombre del Señor y guiado por el Señor, no para jactanciarse él, ni para ser reconocido ni alabado por nadie.
¿Ok? Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19 así. Romanos 15 más bien, Romanos 15, 18 y 19, leo así la palabra de tu Dios. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia y de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué bello que usted también pueda decir lo mismo. Yo voy a llenar mi barrio, mi ciudadela, mi ciudad, voy a repletarlo, voy a saturarlo con el Evangelio de Jesucristo. Acuérdese, esto no era el don de diversos géneros de lengua, no era para mantenerlo cerrado en un templo, sino para salir y proclamar en todos los idiomas que Jesucristo es el Señor. Ahora, entienda esto. Era el plan de Dios confirmar el mensaje del Evangelio por medio de señales y milagros evidentes en este tiempo. Era necesario dentro del plan de Dios. Acuérdate que venir el don de diversos géneros de lengua era una manifestación de poder, de señales, de prodigios y de milagros, justamente para confirmar el mensaje del Evangelio por medio de estas señales evidentes en ese tiempo. ¿Ok? Era una manifestación para que el pueblo de Israel se dé cuenta que nuevamente Dios estaba visitando al pueblo. Pero ahora no era a través de Moisés, sino a través de su propio Hijo, Dios mismo hecho carne, Jesucristo. Y esa era la manifestación. No, acuérdense, el don de géneros de lengua no es para proclamar una denominación, no para los que se llaman ahora, nosotros somos pentecosteses y nosotros tenemos este don y es para dar a conocer nuestra denominación. Hello, nos equivocamos. Este don es para glorificar a Jesucristo fuera del templo, no en el templo. Es fuera del templo con diferentes idiomas para dar a conocer a Jesús, para dar a conocer el mensaje de Jesucristo. Así como Juan el Bautista vino primero, hermanos queridos, para preparar la venida de Jesucristo, ahora la iglesia tiene que preparar al mundo para el encuentro con Jesucristo que viene de nuevo. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que ir a proclamar en todos los idiomas del mundo, preparar el camino de regreso del Señor. Hermanos queridos, Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. En cualquier momento, primero la iglesia del Señor, los que estamos enamorados del Señor, los que vivimos en obediencia con el Señor, seremos arrebatados. El Señor nos va a sacar de aquí, porque vienen 7 años terribles de destrucción. 7 años, hermanos míos, que la Biblia nos llama la gran tribulación. Y amados queridos, después de esto, Cristo viene lleno de gloria a reinar aquí en la tierra 1000 años. Y ahora nosotros tenemos que proclamar esa verdad en todas las naciones, a todo el mundo, y dejar la falsa predicación y las falsas doctrinas que Jesucristo viene a cobrarte el arriendo, pues hermanos, que viene a cobrarte dinero. Eso no está en la Biblia, por eso es que el don de diversos géneros de lengua en aquel entonces era tan necesario con esta manifestación de poder para que en todos los idiomas entiendan que Dios nuevamente había visitado a su pueblo, pero no a través de Moisés, no a través de los profetas, esta vez a través de su Hijo, su único, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados míos, la extensión del Evangelio en el primer siglo está caracterizado por algún milagro. Por algún milagro. Esto es muy importante que usted escriba. Por eso a veces la gente se pregunta, ¿y por qué Dios ya no hace milagros ahora como lo hizo en el primer siglo? Era tanto el poder que Dios le había dado a los apóstoles que pasaba Pedro y su sombra que caía, los enfermos se sanaban. ¿Qué pasó? Bueno, acuérdense que en el primer siglo no estaba esto completo que usted y yo ahora tenemos. Y la gente necesitaba creer viendo milagros, prodigios y señales. Nosotros ahora, sin ver, podemos creer en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que sigue haciendo milagros, prodigios y señales. Sigue haciendo. El poder de Jesucristo no se ha limitado. Es nuestro pecado lo que imposibilita el poder de Dios. Nuestra falta de fe es lo que imposibilita el poder de Dios.
Lo que pensé ahora ahí es mal uso. Ya vamos a estar hablando del don de los milagros, ya vamos a hablar más adelante, cómo la gente a veces mal usa y como Dios no comparte su gloria con ídolos. Ídolo no es solamente una estatua, sino también lo que la gente idolatra. Uy, ahí viene fulano de tal, de Costa Rica, de Guatemala, de Nicaragua, de Estados Unidos, y endiosan a la persona. Dios por eso se limita y no hace sus prodigios ni sus señales, pero Dios lo puede hacer. Y Dios de hecho ha levantado a personas que tienen cáncer terminal, los ha sanado. Dios sigue sanando, hermanos míos. El poder de Dios es ilimitado. Nuestra falta de fe o buscarlo a Dios solamente en la necesidad y después nos olvidamos de Dios, es que Dios dice, bueno, ustedes solamente me buscan por su propio provecho, no por amor. Y es obvio, hermano, es obvio. ¿Qué siente usted cuando alguien le busca a usted por interés y no por amor? Usted dice, no te doy nada porque yo sé que eres un interesado. No hay verdadera amistad, no hay verdadero amor, no hay verdadera entrega ni compromiso. Tú solamente me buscas porque me necesitas y después que ya obtuviste el favor, te desapareces y ni te acuerdas de mí. Así dice tu Dios. Escucha, hermanos míos, en Pentecostés, hablando de Hechos capítulo 2, el viento fuerte y las lenguas de fuego, así como hablar en lenguas extranjeras, era el sello de la aprobación de Dios. Ahora sí ya vamos a hablar y vamos a entender y vamos a ponerlo en el idioma nuestro. ¿Ok? Es decir, en nuestro léxico para entender. En Pentecostés, lo que se habló, lo que aconteció, ese viento fuerte que estremeció a todos con un gran estruendo, esas lenguas de fuego que descendieron sobre los discípulos, amados queridos, y también el mismo hecho de poder hablar en idiomas extranjeros con sus propios modismos, era el sello de la aprobación de Dios, hermanos queridos, era el sello para el pueblo de Israel, que Dios había visitado de nuevo su pueblo a través de su Hijo Jesucristo. Le voy a dar chance para que usted pueda escribir y pueda copiar. Póngale turbo, nada más que hay bastante más que escribir. Y quiero ir así despacito para que usted entienda bien. Y no se deje usted cuentear de que yo tengo que ir a un encuentro y tengo que hablar en lenguas porque tengo que hablar en lenguas. Eso no funciona así, hijitos de mi corazón. Ya tú estás entendiendo, hermanos míos, para qué fue el don, por qué fue esa señal. Era justamente una aprobación para el pueblo judío, hermanos queridos, para que comiencen a escuchar en diferentes idiomas el mensaje de Dios. Pero después vamos a ver que no solamente fue para el pueblo judío, sino que vamos a ver que también los no judíos también recibieron. ¿Ok? Sigamos escribiendo. Todos en aquel entonces quedaron vivamente impresionados por estas señales conforme al propósito de Dios. Tanto fue así que 3,000 personas se convirtieron y a raíz de esa manifestación de poder, usted puede leer esto, hermanos queridos, en Hechos capítulo 4, con tremenda prédica, o sea, con esa manifestación ya la gente quedó, hermanos míos, sembrado en su corazón de que Dios había visitado a su pueblo a través de Jesucristo, que cuando Pedro vuelve a predicar, la segunda vez que Pedro predica, la primera vez está en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 42. 3,000 personas se convierten a Cristo. Pero en Hechos 4:4, con el mensaje de Pedro, hermanos míos, 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños, hermanos míos, se rindieron a Jesucristo, aceptándolo como el Señor de sus vidas. O sea, dése cuenta por qué razón entonces mandó. No era para que se encerraran a hablar trabalenguas ni tirarse al piso, hermano. Por favor, este don era para que la iglesia salga de las 4 paredes del edificio a predicar a Jesucristo y los perdidos se conviertan a Cristo con el mensaje transformador de Jesucristo, que eso se llama evangelio. El mensaje de Jesucristo que transforma las vidas, el evangelio. Amados míos, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio con 6 varones judíos, ahora vamos a hablar la segunda parte, cuando ahora los no judíos hablaron en idiomas extranjeros. Eso fue lo que hablaron, no hablaron en trabalenguas, ni lo que se practica ahora, que es burdo, que es risible, que es causa de verdad, de risa y de burla. Voy a hablar en lengua,
y decir que eso es de Dios y que eso glorifica a Dios. Por eso que a veces la gente no quiere entrar a esos templos, pues dice que son tracará de locos, como el mismo apóstol Pablo ratifica. A pasar de los siglos, hermanos míos, sigue pasando lo mismo. No hemos entendido porque no han sido instruidos. Hay gente que se cambió de religión, dejó al cura para ser ahora al pastor o al líder. Y lo que digan ellos así ha de ser, y no estudian la Biblia, hermano. Nosotros tenemos una responsabilidad de estudiar la Biblia, no de creerle a cualquier persona. Y acuérdate que tenemos que confrontar a los espíritus para ver de dónde son. Tenemos, hermanos míos, que discernir qué espíritu viene de Dios y qué no viene de Dios. Y usted ahora con estos estudios vea, y vamos a ir despacio en las manifestaciones que pronto a ti te han enseñado. Mira, la Biblia dice que hablaron en lenguas. ¿Qué clase de lenguas hablaron, pues, hermanos? ¿Trabalenguas o idiomas extranjeros? Idiomas de otros países, para que las personas de esos otros países también escuchen en su propia lengua nativa, en su propio idioma, como ellos hablan el mensaje de la palabra de Dios, de Jesucristo como Señor. Vamos a ver qué pasó entonces en esta segunda parte y vamos a leer. Creo que ya Pentecostés quedó bien claro. ¿Ok? Vuelvo a repetirte, Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es una fiesta judía que son 50 días después de la Pascua, donde se agradece a Dios por la cosecha. En ese día de fiesta judía fue justamente, hermanos queridos, que hubo esta manifestación de poder. ¿Para qué? Para que todo el mundo escuchara en diferentes idiomas las grandezas de Dios y cómo Dios había visitado a su pueblo a través de su Hijo Jesucristo, quien murió y se entregó y resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, amados queridos, y que viene pronto y que solo en Él hay salvación y vida eterna. Eso fue el don. No es que se quedaron ahí adentro y que vino de Pedro, a ver, todo el mundo habla en lenguas, a ver, todo el mundo tírese al piso, a ver, o Pedro, que se haya sacado su túnica, a ver, aquí viene la manifestación, ¡recibe! Y todos se cayeron como pollos. Hello, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿De qué espíritu estamos hablando? ¿Endiosarse Pedro? Jamás. Por eso ese cuento, usted cuando vea esto, que hacen, y yo te toco, y se quiera al piso, Cristo nunca hizo eso, los apóstoles nunca hicieron eso no está en la Biblia, este es un sectario. Y dígalo, declárelo y sálgase de ese lugar. Tiene que ser las cosas de la Biblia, hermano, como hizo Jesucristo. Si Jesucristo sanaba, no es que soplaba ni estaba diciendo, a ver, venga a dar testimonio, a ver, corra de aquí para allá y glorifique. Esos son shows. Y qué desgracia, hermanos queridos, que ecuatorianos, en vez de glorificar a Dios como dice la Biblia, copien. A ver, ven en canales pervertidos que piden plata y que son un enlace con el mismo Satanás y el mismo infierno. A ver, no es que en esta persona conocida que tiene una iglesia grandota tumba a la gente al piso, yo quiero ser igualito a él. No queremos ser igual a Jesús. Queremos copiar a otras personas que supuestamente tienen manifestaciones del mismísimo infierno. Y uno, siendo cristiano, quiere copiar hasta su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de andar y querernos hacer ahora, yo soy el fulano ecuatoriano. Hermanos queridos, nosotros seguimos a Cristo, no a hombres. El hombre es imperfecto y mi modelo ejemplar a seguir es Jesucristo, no cualquier whatever de ningún lugar, hermano. Entendamos bien eso y vivamos y seamos radicales. Jesucristo, lo que hizo Jesucristo, lo que enseñaron sus apóstoles, eso es lo que vamos a practicar en nuestras iglesias, no lo que hagan los demás. Ahora escucha, amados míos, vámonos a Hechos capítulo 10, para ver Pedro y Cornelio. Cornelio no era judío, era un gentil. Gentil significa no que era una buena persona, sino que era un no judío. Judíos, los que no son judíos se los llaman en la Biblia gentiles o no judíos. Y permítanme leer el 10:23, primeramente, 10:23, así dice el Señor tu Dios. Hechos 10:23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Usted puede leer todo. Ahí empieza la historia, hermanos queridos, pero usted ve que se derrama el Espíritu Santo y permítemelo leer exactamente del 42 al 46. De una vez al 48, ¿ya? 42 al 48 dice, Hechos 10, 42 al 48 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se derramó el don, muy importante, no la manifestación, el don, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entendieron. Siendo gentiles comenzaron a hablar en idiomas que ellos mismos hablaban, hermanos queridos, y entendieron que glorificaban a Dios a través, hermanos míos, del mensaje que ahora estaban hablando en idiomas. Escuchen bien también lo que dice 11 y 12, capítulo 11, versículo 12, que es, hermanos queridos, capítulo 11, versículo 12. Escuchen, Pedro da el reporte que aconteció, cómo él entró a una casa de no judíos. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por los cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. No está hablando de que comenzaron a hablar en otras lenguas angelicales o celestiales. Pedro está diciendo, así como nos aconteció en Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? Fueron idiomas, fueron lenguas nativas o idiomas extranjeros de otros países que ellos hablaron. Lo mismo aconteció acá. No comenzaron a hablar en lenguas angelicales, por favor. Eso es muy importante, dése cuenta. Pedro dice, así como nos pasó a nosotros en Pentecostés, lo mismo aconteció en la casa de Cornelio. Ellos comenzaron a hablar en otros idiomas o dialectos, amados queridos, a glorificar y a exaltar el nombre de nuestro Dios. El Evangelio nos alcanzaría también a los que no somos judíos. Bendito sea el Señor. Mira qué hermoso. Mientras en Jerusalén el don a los discípulos era para hablarle exclusivamente a los judíos, amados míos, la grandeza de Dios, en el idioma nato donde habían nacido los judíos en diferentes países, ahora con Pedro los no judíos recibieron el poder para comenzar a predicar y a alabar y a exaltar el nombre de Dios, para que nosotros los no judíos también pudiéramos alcanzar la salvación y la vida eterna en Jesucristo. Al hablar en lenguas, Pedro y los 6 quedaron convencidos de que Dios había hecho su obra en los corazones de los gentiles. ¿Ok? Al hablar en lenguas, en los diferentes géneros de lengua, en los otros idiomas, las personas que estaban ahí congregadas, el apóstol Pedro, que era judío, y 6 de sus acompañantes, que también eran judíos, quedaron convencidos de que Dios había hecho su obra en los corazones de los no judíos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 7 y 8, dice así: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Pregunta, y esto vale la pena recalcar: ¿Pedro tocó a los hombres o a las mujeres que estaban ahí para que reciban la manifestación del Espíritu Santo? No. En el momento en que creyeron, en ese momento, hermanos míos, fueron sellados y bautizados por el poder del Espíritu Santo, sin que Pedro les haya tocado la mano, le haya puesto la mano en la cabeza, ni que se hayan tirado al piso, nada. Pedro estuvo hablando, ellos se convirtieron y en ese momento fueron sellados, hermanos queridos, y bautizados por el Espíritu Santo, recibiendo el don que en aquel entonces era el más importante de todos, el poder proclamar a Jesucristo en diferentes idiomas. Sigo explicando, amados queridos, escuchen. Lo mismo ocurrió con los 12 discípulos de Juan el Bautista que se entregaron a Jesús. Ahora vamos a hablar de la tercera manifestación
de diversos géneros de lenguas que se encuentran en el libro de los Hechos. La primera parte fue entonces en Pentecostés, la segunda manifestación fue con el apóstol Pedro en casa de Cornelio y los gentiles, y ahora vamos a ver la tercera parte, o la tercera manifestación, que fue justamente el apóstol Pablo con unos discípulos de Juan el Bautista que no habían escuchado todo el verdadero mensaje, hermanos míos, mensaje de la cruz y de la ascensión de Jesucristo a los cielos vivos. La palabra de Dios nos dice, hermanos queridos, Hechos capítulo 19, versículos 6 y 7, permítanme leer. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahora, permítame explicar qué aconteció acá. ¿Ok? Escriba, por favor. Mira, hablaban en lenguas y profetizaban. Profetizar, vuelvo a repetirte, no es adivinar el futuro. Profetizar, el don profético, recibieron dos dones, el don de diversos géneros de lenguas y el don de la profecía, que es decir, de la proclamación del mensaje de Jesucristo. Ahora escuche usted esto, hermano. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría a morar en cada creyente. Esto es importante para que usted entienda. Y a veces, hermanos míos, como estos, amados queridos, necesitaban ver, porque eran judíos, seguidores de Juan el Bautista, una señal, un prodigio, un acto de fe, era el de imponer la mano. Imponiendo la mano, hermanos queridos, ellos veían, era necesario ver milagros, señales y prodigios después del mensaje. Entonces, Jesucristo advirtió, en el momento en que uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, en ese momento el Espíritu Santo venía a morar en nuestros corazones. Juan 14:16 nos dice así el Señor tu Dios. Juan 14:16, leo, mis amados queridos, así dice tu Dios. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Sigo leyendo. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nunca se va. Por eso la persona que dice que se pierde la salvación, aquí vale otra vez otro pájaro de un tiro, dos pájaros de un tiro. Si el Espíritu Santo viene a vivir, Jesucristo me prometió que nunca me iba a dejar. El Espíritu Santo, no hay un solo versículo que diga que de una vez que el Espíritu Santo llega a ti, se va. No existe. Se contriste, se hace pequeñito, se conduele, se lastima, sí, pero se va, never. De una vez que usted queda sellado como hijo de Dios, Dios nunca abandona a sus hijos. ¿Ok? Respecto al Espíritu Santo, el Señor dijo también lo siguiente, en Juan 7, versículos 37 al 39. Escriba primero eso antes de dar la lectura, ¿ok? Referente al Espíritu Santo, que iba a ser que del interior iban a salir ríos de agua viva, el Señor Jesucristo expuso lo siguiente. Juan 7, 37 al 39, leemos que dice así, ¿ok? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ok? Amados míos, seguimos. Vale notar que los que se bautizaron en el discurso de Pedro, no todos hablaban en lenguas. ¿Ok? Recibieron los 150 que están en el aposento alto, pero de ahí ellos no hablaron en lenguas. Usted puede ver en Hechos capítulo 2, 44, no dicen que ellos también hablaron en lenguas toditos los 3000, no dice eso en la Biblia, no lo dice. ¿Ok? Dice, permítame leer Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Ok? Los nuevos 3000 creyentes que habían aceptado a Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo en la predicación de Pedro, no hablaron en lenguas, ninguno de ellos, ni se tumbaron al piso, ni nada de esas cosas que ahora se actualiza como manifestación del poder del Espíritu Santo. Seguimos. No faltaba en ellos el milagro, pero no era el hablar en lenguas, sino el cambio de vida y el nuevo nacimiento. Eso fue lo que aconteció con los 3000 que aceptaron a Jesús, posteriormente los 5000 restantes, con sus mujeres y sus hijos,
y todo aquel que aceptaba a Jesucristo, el milagro más grande no era el don de poder hablar en diferentes géneros de lenguas, sino el cambio de vida y el nuevo nacimiento. Escúcheme, hermanos queridos, iglesia del Señor. El milagro más grande que puede acontecer en mí no es que Dios me quite la ceguera, no es que Dios me haga levantar si soy cojo, no es que Dios me haga crecer una mano si soy manco, no es que yo pueda hablar si soy mudo, no es que me pueda resucitar si yo estoy muerto. El milagro más grande que acontece en un ser humano es, hermanos míos, el cambio radical de vida y el nuevo nacimiento. Antes vivía para el pecado y para Satanás, ahora vivo para Cristo y Cristo cambió todo mi ser. Ese es el milagro más grande que todos debemos de buscar. Amados míos, estos 3,000 personas aceptaron como guías de su nueva fe a hombres que no tenían estudios rabínicos ni figuraban entre los jefes religiosos judíos. Esto es muy importante y ahí te lo dejo para que tú veas. ¿Okay? Estas 3,000 personas, 3,000 judíos, aceptaron como sus guías, no líderes, no jefes, sus guías de fe, se sometieron a la autoridad impuestas por Dios aquí en la tierra, que eran sus apóstoles y sus discípulos. Se adoptaron y aceptaron a hombres que no tenían estudios rabínicos. Ninguno de ellos eran fariseos, ni escribas, ni saduceos, ni pertenecían a ninguna sociedad religiosa, ¿ok? Ni figuraban entre los jefes religiosos judíos. Eran hombres del vulgo, pero enamorados, radicales, comprometidos y convertidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Una verdad bíblica de lo que es estar lleno del Espíritu Santo la encontramos en, escriba usted, hermano mío, para enseguida darle la cita bíblica. Una verdad bíblica de lo que es estar lleno del Espíritu Santo la encontramos, amados queridos, en la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 31. Hechos 4, 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es estar lleno. Ahora, en diferentes idiomas, aleluya, aleluya que sí. Los que tenían el don de diversos géneros de lenguas no se quedaron adentro. Uno no predica la palabra de Dios solamente dentro del templo, hermano. Uno tiene que salir, como Dios ha permitido a través de este programa, no estar encerrado en el templo, sino que la palabra de Dios salga a todos los lugares de la tierra, amados queridos, y date cuenta, con denuedo, ¿qué cosa? ¿Trabalenguas? No, la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es lo que tenemos que proclamar. Vemos también en Hechos capítulo 13, versículo 9 al 11, te voy a dar la cita bíblica porque ya me están haciendo señales de despedirme. ¿Okay? Vemos también en Hechos capítulo 13, versículos 9 al 11, que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, pero no habló en lenguas, sino que habló palabras de juicio a un instrumento de Satanás. Es importante que usted lea Hechos capítulo 13, versículos 9 al 11. Lleno del Espíritu Santo, Pablo, hermanos queridos, no habló en lenguas, sino que profirió palabras de juicio a un instrumento de Satanás. Estar lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas, diversos géneros de lenguas, es para testificar y hablar de Cristo. Te voy a dar dos citas bíblicas. Primero está en Juan capítulo 15, versículo 26, y la otra está en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. ¿Ok? Es para testificar y hablar de Cristo. Y concluyo con este pensamiento. Recuerde, este don, el don de diversos géneros de lenguas, es para glorificar a Jesús y a nadie más. No es que yo voy a demostrarte cuán espiritual soy yo, como hay algunos que mientras predican comienzan disque, a hablar en lenguas, cuando el apóstol Pablo bien dice, si no hay intérprete, calladito la boca, cállese, no diga nada. Bueno, te vamos a estar esperando este fin de semana aquí en Betania, así que no te olvides de proclamar, hay vida en Jesús. Dile a un amigo.